8 más 8 seno de teta. Recuerden que esta ecuación polar corresponde a la línea o a la curva que tenemos aquí de color azul. Y luego tenemos la segunda R2, que calculábamos la última sesión, que fue 4 sobre el seno de teta. Bien, si ustedes observan, nosotros, para encontrar la intersección, que sería este punto, o cualquiera de los dos, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que hacer la igualación de 8 más 8 del seno de teta es igual a 4 sobre el seno de teta. Si ustedes observan aquí, en el primer miembro podemos calcular factor común, que sería 8, 1 más el seno de teta es igual a 4 seno de teta. Bien, lo que hice fue aquí solamente dejar fuera el 8, y este 8 yo lo puedo inclusive aplicar su inverso multiplicativo, y me pudiera quedar incluso de esta manera, tener tal vez 1 más el seno de teta es igual a 4 sobre 8 seno de teta. Bien, aquí ustedes pueden simplificar, decir que esto es 1 más el seno de teta es igual a tener 1 sobre 2 veces el seno de teta. Recuerden que el 4 tiene cuarta, por eso es 1, el 8 tiene cuarta, por eso es 2. Ahora, aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos tal vez mandar o reescribirlo de esta manera, en donde tengamos el seno de teta, y tal vez un medio del seno de 2 teta pasar al primer miembro sería negativo, que sería 1 sobre 2 veces el seno de teta, y este 1 me quedaría como menos 1. Ahora, si ustedes observan, yo aquí tengo un seno de teta. Nosotros pudiéramos hacer lo siguiente: multiplicar tal vez todo esto por un seno de teta, y tendríamos seno de teta por seno de teta sería seno cuadrado de teta, menos, nuevamente aquí tendríamos el seno de teta sobre 2 veces seno de teta. Esto es igual a menos el seno de teta. Estos dos se anularían y nos quedaría el seno cuadrado de teta menos un medio. Déjenme aquí hacer la corrección. Tenemos ahí menos un medio, y me quedaría menos un medio, y esto es igual a menos el seno de teta. Entonces yo puedo hacer los siguientes cambios: tener seno cuadrado de teta, tal vez pasarlo aquí como positivo, que sería el seno de teta, y esto es igual a un medio. Y tendríamos esta ecuación. La última sesión yo quería ver si por alguna identidad trigonométrica simplificaba esta parte, pero al contrario, no, con las identidades que yo tenía no eran suficientes. Tal vez necesitaba otro formulario para encontrar más identidades trigonométricas, pero de acuerdo a ese día nada más tenía a la disposición, no me ayudaban mucho. Entonces en esa parte tenemos que hacer lo siguiente: ya que tenemos el seno cuadrado de teta más el seno de teta igual a un medio, lo siguiente fue, lo que se me ocurrió aquí fue hacer una completación al cuadrado. Es decir, que al hacer la completación al cuadrado, nuevamente yo escribiría el seno cuadrado de teta, y luego recuerden que tenemos seno de teta. Si quiero hacer la completación al cuadrado de esto, aquí vean ustedes el coeficiente que tengo es 1. Este coeficiente 1 lo tengo que dividir entre 2, y después lo tengo que multiplicar al cuadrado por sí mismo. Entonces, si tengo aquí 1 entre 2, pues estamos de acuerdo que nos da un medio. Pero si un medio lo elevo al cuadrado, sabemos que esto me va a quedar un cuarto. Entonces yo necesito agregar este cuarto. Aquí escribo más el seno de teta. Agrego un cuarto que me hace falta, pero así como lo agrego también lo quito, menos un cuarto. Y luego tengo que esto es igual a un medio.
El siguiente paso, aquí ya yo puedo escribirlo como seno de teta más 1/2, si estamos de acuerdo en esa parte, al cuadrado. Y si ustedes verifican esto, lo llegan a multiplicar al cuadrado, ustedes sabrían que seno de teta al cuadrado sería seno cuadrado de teta más 2 veces el seno, si estamos de acuerdo, de teta por 1/2 y luego más 1/2 al cuadrado que me da 1/4. Este 2 con ese 2 anulan y pues tenemos seno cuadrado de teta más el seno de teta más 1/4. Y lo que nosotros estamos factorizando. Entonces aquí escribo menos 1/4 es igual a 1/2. Ahora este número, esa fracción de menos 1/4, lo puedo cambiar y escribir como el seno de teta más 1/2 al cuadrado es igual a 1/2 más 1/4. Y esto nos da que sería 3/4. Y eso me queda seno de teta más 1/2 al cuadrado. Y ahora aquí, para darle solución o hallar esos valores para teta, recuerden que yo tengo algo que vimos en cálculo diferencial, que me dicen que si tú tienes a por b es igual a 0, pues nosotros podemos hacer lo siguiente, que a sea igual a 0 y en ese caso que b sea igual a 0. Pero si ustedes tienen, por ejemplo, a cuadrada es igual, en este caso, por ejemplo, podemos escribir aquí AB, pues podemos decir entonces que yo puedo tener, en este caso, el seno de teta más 1/2 es igual a 3/4. Y la otra opción sería el seno de teta más 1/2 es igual, en este caso, menos 3/4. Recuerden ustedes que tenemos A debe de ser igual a B y A debe de ser igual a menos B. Por eso de aquí yo coloco las letras B, uno positivo y otro negativo. Entonces a partir de aquí vamos a encontrar esas soluciones. Si ustedes observan en la primera, tienen el seno de teta, les quedaría que esto es igual a 3/4 menos 1/2, y en la segunda les queda seno de teta es igual a menos 3/4 menos 1/2. Así nos quedaría, y luego sería el seno de teta, que es igual a 1/2, y el seno de teta, que es igual a sería, tenemos aquí 3/2 y 1, me está dando en este caso, tengo 3/4, me estaría dando, si tengo menos 3/4 menos 1/2, nos estaría dando en total 5/4. Entonces yo puedo escribir aquí menos 5/4. Si ahora yo quiero calcular el seno de teta, pues ustedes pudieran decir que puedo aplicar en este caso, aquí lo voy a hacer, puedo aplicar el arcoseno, que sería teta es igual al arcsen de, me parece que tengo ahí 1/2, tengo ahí, es 1/4, aquí es 1/4, aquí es 1/4, entonces escribiría 1/4. Y luego tenemos teta es igual al arcsen, en este caso sería de 5 menos 5/4. Esto nos da, chequen en sus calculadoras, a mí me da 0.252680, es igual, o puedo escribir aproximadamente por los decimales, aquí aproximadamente, y pues no me da ningún resultado, solamente sería este. Bien, de esa manera ustedes, al
calcular ya este ángulo, verifíquenlo. No sé a ustedes cómo les quedó, si es que lograron descifrar esa parte. Bien, ¿ya lo verificaron? ¿Les da lo mismo? Recuerden que su calculadora debe estar en radianes. Profesor, es colocar tal cual la expresión arcoseno de menos 5 cuartos. Sí, recuerden ahí que su calculadora sería, si es que no me equivoco, Es que a mí me sí, aparece 3 pi medios menos i logaritmo de 0.5. ok. No sé qué dice. Aquí debe de trabajar con el seno a la menos 1 de un cuarto y también para el seno a la menos 1 de su calculadora busquen ese seno a la menos 1 y menos 5 cuartos. Búsquenlo en radianes. Sí, profe, sí sale. ¿Se sale? Ok. Sí. Ok. Entonces ya con esto nosotros podemos empezar a trabajar con este numerito. Con este numerito. Podemos empezar a trabajar. Y entonces nuestra integral, nuevamente, si yo encontré este numerito y sé que esta parte ya vale esto de 0.252680, pues yo sé que aquí vale pi medios, entonces ya puedo yo resolver la integración. Y la integración, recuerden que sería la siguiente. La integración me dice que es de 0.25, 0.25, vamos a ponerla con 4 decimales, 27, redondeada, hasta pi medios. Recuerden que será de un medio, 8 más 8, el seno de teta al cuadrado diferencial de teta. Así. Recuerden ustedes que no trabajamos esta R2 de 4 sobre el seno de teta porque yo ya no hice el trabajo correspondiente pues con esa función y a mí me interesa ahora calcular esta área. Yo por ejemplo si la coloco así como está aquí, pues obviamente solamente estoy considerando la mitad, que es la que marqué aquí. Al final recuerden que esto deben multiplicarlo por 2. O si lo hacemos aquí, también debería afectar aquí el coeficiente. Necesitamos resolver esto y después lo multiplican por 2 el resultado. Bien, recuerdo que en la última sesión ya resolvíamos la integral. Nada más que aquí la integral. Déjeme revisar.
Creo que sí fue hasta la mitad. Ajá, fue hasta la mitad. Creo que fue, si es que no me equivoqué, fue 32. Fue 32. Chéquenlo. Ustedes cómo les queda la integral. 32 por 3 medios de teta. Menos 2 coseno de teta. Menos 2 coseno de teta. Así. Coseno de teta. Y el otro sería, me parece que es seno, es menos seno de 2 teta sobre 4. Ajá, menos seno de 2 teta menos el seno de 2 teta sobre 4, que esa fue la solución. Aquí la vamos a evaluar de 0.2527 hasta pi medios. Y el resultado que ustedes obtengan lo van a multiplicar al final por 2. Y eso sería el área el área del que nos pide es el área dentro del campo óptico. Del campo óptico. Óptico. Ok. Bien, en este caso sería tener un medio 8 más 8 por el seno de teta de 0.2527 hasta pi medios. Bien, entonces el resultado sería el seno es 8 más 8 seno al cuadrado. Bien, esto me da a mí aquí 129.1093 unidades cuadradas por 2. Me está dando que esto es igual a 258.2186. Eso sería entonces el área. Aquí ustedes le pueden escribir unidades cuadradas. Bien. Bien, ¿algo que quieran agregar de esto? Déjenme ver si les puedo liberar la tarea hoy de sus 10 ejercicios de la unidad número 2. Mañana creo que es su examen. Es lo que vi. Creo que a ustedes les toca mañana. No recuerdo bien si ustedes o es otro grupo. Pero verifíquenlo. Verifíquenlo hoy. Ahorita que termine si quiere la sesión. Para que estén enterados. Sí, profe, es mañana. Si es mañana, bueno. Entonces mañana pues sería su examen. Mañana no tenemos sesión. Sería hasta el miércoles. Y bien. Bien, pues tenemos que continuar con nuestros temas de estudio. No sé si ya le tomaron alguna impresión de pantalla
un screenshot a esto. Bien, pues vamos entonces a continuar. Déjenme revisar las notas. Bien, pues les voy a dejar cambio de pantalla. Y les voy a mostrar este. Bien, vamos a platicar acerca del tema de curvas. Nosotros hemos trabajado con ese tema en el plano, con funciones en el plano. Lo vamos a ver más ahorita en la tercera dimensión. Y pues nos dice lo siguiente, que nosotros, para nosotros aquí, curva tiene significados distintos en diferentes áreas de la matemática. Aquí le vamos a asignar uno apropiado, pero para las funciones vectoriales. Bien, se nos comenta aquí que una posibilidad es la de definir una curva como el rango de una función vectorial continua que tiene como dominio un intervalo. Bien, aquí nuevamente ya nos dicen cómo va a ser el rango de una función vectorial y cómo va a ser el dominio. Recuerden que el dominio se refiere al intervalo y el rango de una función vectorial continua se refiere pues a esa curva que se está siendo trazada en ese espacio. Bien, entonces llamamos a esto una curva de puntos. Esta definición es apropiada para la geometría analítica. Algunos ejemplos de curvas de puntos serían la recta, la parábola, la elipse, obviamente estudiadas en la geometría analítica. Si G es una función real continua en un intervalo, vamos a llamarlo G, como dominio, entonces si nosotros hacemos que f sea igual a I, que es la función identidad, G, vemos que la gráfica de G, en este caso con t, G de t, recuerden que t sería nuestra variable, y G de t sería el punto que debe pertenecer pues a G. Es el rango de la función f y por lo tanto deben considerarse como una curva de puntos en R2. Bien, si hablamos en el plano, pues tenemos esos puntos pues que contienen dos coordenadas. Bien, si ustedes observan el trazo de una curva, vamos a observar que tenemos algunas tangentes en la gráfica.
Eso se hace con el uso de una descripción analítica correcta. En este contexto, la gráfica es más solamente un conjunto de puntos y ese conjunto de puntos está siendo trazado en la forma descrita, pues por la función. En este caso, tenemos aquí su coordenada, que es i, j. Es decir, que la función vectorial f de t va trazando el conjunto de puntos a derecha a medida que t aumenta sobre el intervalo. Si ustedes observan una curva en esta lámina, pues pudiéramos tener la siguiente. Vean ustedes cómo hice el trazo. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, hay otro punto. Entonces, a lo largo de toda esta curva, pues tenemos un conjunto de puntos. Y si ustedes observaron, repito, el trazo que hice fue de izquierda a derecha. Bien, ok, entonces ahí tenemos una curva en el plano. Bien, también se nos considera que con cada punto que nosotros tengamos de nuestra curva, debe de pertenecer al intervalo cerrado de A hasta B. Es decir, que si yo identificara tal vez aquí mi eje X y este E, pues ustedes tuvieran aquí una recta vertical y dirían que sería A y la otra sería B. Así. Necesitamos que esta curva sea una función vectorial continua. Recuerden que una función continua se debe a que tiene un conjunto de puntos, el cual pues va manteniendo o se van siguiendo continuamente. Es decir, también no soltar el lápiz del papel o despegar de esta curva el lápiz. Entonces, nosotros tenemos ahí una función que es continua. Entonces, si ustedes observan, la función f de t es la posición de la partícula en ese instante con relación a un sistema de coordenadas rectangulares establecido. Bien, recuerden que entonces la función f de t será la ecuación de posición. Y esa ecuación de posición a nosotros nos ayuda a identificar un punto del intervalo cerrado de A hasta B, el que sea, en donde se encuentra localizada la curva, pues por medio de un sistema de coordenadas. Bien, el movimiento de la partícula queda descrito por la función vectorial f de dominio, en donde tenemos un intervalo cerrado de A hasta B y el rango en R3. Bien, aquí nos dicen que en la mecánica clásica se supone que una partícula no puede cambiar instantáneamente su posición. Es decir, si la partícula está en un punto P0, que es igual a evaluar la función en T subíndice 0, en el instante T0, ustedes podrán observar aquí que nosotros tenemos una vecindad de centro P0 y de radio epsilon. Entonces, existe un intervalo abierto para el tiempo que ustedes observan aquí, que va de T0 a menos delta y de T0 más delta, la cual la partícula permanece en la vecindad con este radio. Bien, si ustedes observan, más o menos aquí podemos dibujar. No tengo mucho espacio, más o menos por aquí. Algo que se nos comentaba, pues que tenemos la curva, tal vez así. Si ustedes observan, recuerden que necesitamos un intervalo de A hasta B. Y además, así como hice el trazo de esta curva, ustedes podrán observar que pues tenemos aquí la partícula que se está moviendo a lo largo de esta trayectoria. Entonces, podemos decir nosotros que aquí t es igual a 0. Podríamos decir que t1. Aquí podríamos tener t tal vez 2. Aquí pudiéramos en el instante 3, un instante 4. Tal vez aquí un instante t10, por ejemplo. Por aquí un instante tal vez 20. Aquí. Entonces, nosotros podemos observar ese comportamiento de la partícula por medio de coordenadas. Recuerden que tenemos dos ecuaciones paramétricas. Y si hablamos que están en la tercera dimensión, pues tendríamos tres coordenadas.
Bien, algo que también se nos comentaba aquí, ok, tenemos aquí que vamos a trabajar una vecindad en un punto de interés, por ejemplo, para P0, el cual la partícula pues permanece en esta vecindad. Entonces, si ustedes observan esa parte, supongamos que es este 0, y yo quiero acercarme lo más cercano posible, pues podríamos trabajar lo que se nos configura ahí, pues una vecindad. Aquí está exagerada la vecindad, recuerden que la vecindad es más pequeña, pero si la hacemos un poquito más grande, pues la vecindad tendría que ser algo como esto, en donde tenemos nosotros el P0, el punto central, y luego tenemos el radio epsilon. Entonces nosotros debemos observar que el punto T0 tal vez pudiera estar por aquí, por acá, por acá, por acá, pero debe de estar dentro de esta vecindad. Bien, un problema como este, la curva de puntos, que es el rango de la función f, no nos da una descripción adecuada del movimiento de la partícula. Claramente, la misma curva de puntos puede haber sido trazada de diferentes modos, en diferentes direcciones o con diferentes velocidades. Para describir la forma en que se ha trazado la trayectoria de la partícula, debemos conocer cuál es la función f y no solo su rango. Bien, aquí para los cursos más avanzados de física, en especial aquellos cursos como dinámica, no sé si ustedes llevan esos cursos, dinámica, pues aquí se puede confirmar toda esta información. Esa partícula, si ustedes observan el trazo que hicimos aquí, se mueve por medio de esa trayectoria, pero en cada instante T0, T1, T2, T10 y T20 tal vez, pues puede cambiar su velocidad en la que esta recorre pues esa trayectoria. Incluso también pudiéramos calcular su velocidad en un instante T. Bien, nosotros vamos a definir una curva trayectoria como una función vectorial. Ven aquí mucho ojo, si alguien les llegara a preguntar qué es una curva trayectoria, pues nosotros diríamos que es una función vectorial continua con un intervalo como dominio. En este tema vamos a tratar casi exclusivamente con curvas trayectorias y por ello emplearemos simplemente el término de curva para indicar pues que estamos tratando con una curva trayectoria. Por lo tanto, una curva pues debe de ser una función f. Sin embargo, como el término curva debe tener una connotación geométrica, debemos imaginarla como la curva de puntos trazada en la forma descrita por f. Denotaremos la curva, vamos a llamar aquí C, es una C, este simbolito, véanlo porque tal vez en los exámenes pudieran encontrársela. Esta C se refiere a una curva y diremos que esta C pues es la curva descrita pues por la función f. Y nos mandan el ejemplo 8. Se nos comenta proporcionar una descripción geométrica de la curva C descrita por la función f, en donde nuestra función, si ustedes observan, es una función de una variable, pero de dos componentes. Y nos dan aquí a nosotros el dominio de esa función que va de 0 a 2pi. Bien, parece que no tenemos una imagen de de ese ejemplo, pero bien, si ustedes observan, cuando las funciones cosenos y senos de t están juntas, a lo que nosotros se nos da, se nos llega a la mente es que esto seguramente debe de ser una circunferencia. Si ustedes observan aquí la parte de la solución, podrán observar que la curva de puntos, que es el rango de esta función, pues debe de ser una circunferencia de radio 1 con centro en el origen. Recuerden ustedes que la ecuación de un círculo en el sistema rectangular pues es x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Entonces, ustedes notarán que si elevan el coseno al cuadrado, aquí tienen el cos de t, y lo elevan al cuadrado, pues tendrían coseno cuadrado de t.
más y, que sería el seno de t. Si ustedes lo elevan al cuadrado, tendrían seno cuadrado de t. Y recuerden que hay una identidad que me dice el coseno, por ejemplo, el cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta es igual a 1. Y esto nos confirma que efectivamente se trata de una circunferencia de radio 1. Además de que a medida que nosotros le asignamos algún valor para la variable t, de los valores del intervalo cerrado de 0 hasta 2pi, el punto de la función vectorial va recorriendo la circunferencia C en dirección contraria al giro de las manecillas del reloj. Si ustedes evalúan la función vectorial que tenemos aquí en 0, pues les daría ese par ordenado. Y también, si la evalúan en 2pi, les da, vean el mismo, les da el mismo. Estos dos son el mismo resultado. Esto nos confirma que el punto de salida es el mismo punto al de llegada, con coordenadas 1, 0 para 0 y coordenadas 1, 0 para 2pi. Entonces la curva C también puede describirse con las ecuaciones paramétricas de esta manera. Recuerden que hemos visto el tema de ecuaciones paramétricas. Tenemos aquí la primera, que sería el coseno de t, y y, que sería el seno de t, el cual pues t, todos los valores que ustedes le asignen a estas t's, pues debe de pertenecer a este intervalo de 0 hasta 2pi. Bien, entonces, pues aquí ya geométricamente podemos hablar de que esta función es una circunferencia. Bien, ahora tienen el siguiente ejemplo, el cual se nos dice ahora que tenemos x, que es igual al coseno de t, y es igual al seno de t, y z es igual a 1/2 de t. Pero además nos dicen que t pues pertenece al intervalo de 0 hasta 2pi. La recomendación de esto es que ustedes empiecen a sustituir algunos valores en la variable t, aquí en la t y en la t, porque recuerden que se nos dice trazar la curva dada por las ecuaciones paramétricas. Yo sugiero que así como lo aprendimos en la unidad número 2, hacer nuestra tabulación, definir nuestra columna en x, bueno, de inicio t, primero t, que son los valores que vamos a considerar de 0 a 4pi. Vamos a trabajar de 0 hasta 4pi y vamos a empezar a sustituir aquí en x, en y y en z. Y vamos a obtener, pues, en este caso nosotros nos referimos a coordenadas. Aquí ustedes observan algunos puntos que se están siendo localizados o se están calculando. Bien, una vez que ustedes tengan esos puntos, como tenemos tres ecuaciones paramétricas, esto nos va a entender a nosotros que debemos de trabajar en la tercera dimensión. Para ello, pues ya necesitamos desarrollar en nuestro papel un eje de tres direcciones. Vamos a llamar la primera dirección tal vez X, la segunda Y y la tercera Z. Y al hacer el trazo, pues nos quedaría algo como esto. Vean ustedes que la trayectoria parte de este punto. Al hacer la graficación, así como voy a colocar estos puntos de color naranja, pues corresponde en esa dirección. Así corresponde. Hasta llegar a 4pi. Entonces recuerden que para nosotros aquí sería la primera coordenada. En ese momento sería de 1, 0, 0. Podemos escribir aquí 1, 0, 0. En la siguiente, en donde tenemos el último punto, que sería F4pi, sería 1, 0, 2pi, que sería ese punto, que sería 1, 0,2pi. Así. Es el punto final y ese es el punto inicial. Y cada uno de esos puntos que nosotros lleguemos a identificar o trazar o localizar en nuestro papel, pues debe tener al final una curva como este tipo. Bien, entonces hablamos aquí de una hélice cilíndrica en este ejemplo. Si nosotros trabajamos el ejemplo 10, en donde tenemos aquí nuestra curva,
Recuerden que está dada por R de t, tenemos una componente, 2, 3 componentes. Es decir, estamos trabajando en la tercera dimensión o en el espacio euclidiano tridimensional y tenemos las ecuaciones paramétricas tanto para x, y y z. Recuerden que ustedes pueden identificar x, y y z pues por medio del orden que tiene nuestra función vectorial. Esta sería x, esta sería y esta sería z. Bien, la misma recomendación es empezar a hacer una tabulación, una tabla, en donde nosotros podamos identificar pues las coordenadas de estos de estas tres funciones componentes. Bien, esa es la recomendación para hacer el trazo. Aquí se nos comenta que para describir esta curva, nosotros reconocemos que las ecuaciones paramétricas de la recta que pasan por el punto 1,2, menos 1 y es paralela al vector 1,5, 6. Bien, ustedes podrán observar que tenemos aquí algo que logramos identificar desde la unidad número 1, es que aquí tenemos más t, más 5t y más 6t. Estas ecuaciones paramétricas corresponden a una recta. Este t le corresponde a nuestro vector en 1, en 5 y en 6. Y el siguiente dato que les voy a encerrar, vamos a ver de este color, que sería este menos 1, este 2 y este 1, pues le corresponden al punto con estas coordenadas. Por eso aquí nos confirman que es una recta. Es una recta que contiene este punto y es paralela a este vector. Alternativamente podemos nosotros describir que la función r es igual a r subíndice 0 más t por v, en donde en este caso podemos observar que r0 es igual pues a 1,2, menos 1, que es un punto que le corresponde a la recta, y tenemos aquí v que le corresponde al vector paralelo a ella. Bien, entonces podemos decir que es una ecuación vectorial de una recta. Bien, si ustedes la quisieran observar en el espacio tridimensional, lo pueden dibujar en papel y ir haciendo esa tabulación para poder localizar cada uno de los puntos en este caso. Bien, si ustedes observan, no tenemos algún intervalo de solución o algún dominio de la función, por lo tanto es libre ustedes trazar o elegir esos intervalos. Bien, aquí nuevamente se nos da la siguiente función, el cual se nos pide encontrar una función vectorial que represente la curva de intersección del cilindro x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y el plano y más z es igual a 2. Bien, se nos muestra creo que una figura, la figura 4, aquí tenemos el plano x más z, bueno, perdón, sería y más z es igual a 2 y tenemos el cilindro, que sería x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Lo que se nos pide es solamente encontrar la función vectorial, vean aquí, que represente solamente la intersección. ¿La intersección de quién? Del cilindro y del plano. Es lo que se nos pide, hallar solamente la ecuación, o bueno, la función vectorial. Bien, si ustedes observan, en la figura 3, al querer nosotros hallar la intersección, pues ustedes observan aquí la figura 4, el cual, pues, vean ahí la figura que tiene, vean ustedes qué cónica es, si es un círculo, si es una hipérbola, paraboloide, en este caso sería una elipse que tenemos aquí, esa sería la intersección. Bien, para poder hallar esta intersección, pues implica hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que la proyección C en el plano X, XY, es el de un círculo que se nos está proporcionando. Aquí en el problema se nos dice que tenemos este cilindro
x cuadrada más y cuadrada igual a 1, y tenemos el plano x, bueno, sería yz igual a 2. Bien, entonces aquí se nos dicen que nosotros podemos escribir que x es igual al coseno de t y y es igual al seno de t. En ese caso, como hablamos de una circunferencia, pues comprende de 0 a 2pi. De la ecuación del plano, lo que nosotros tenemos es que y más z es igual a 2. Si nosotros queremos hallar aquí el valor de z, porque ustedes podrán observar que de la primera ecuación solamente podemos calcular la ecuación paramétrica en x y la ecuación paramétrica en y, pero aún así nos hace falta en la de z, pues nosotros podemos analizar que en la siguiente ecuación, que le corresponde a la recta, bueno, perdón, que le corresponde al plano, podemos calcular ese valor de z. Por eso z, al despejar este valor, pues me dirían que z es igual a 2 menos y. Por eso aquí tenemos esa notación. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale y, ¿es cierto? Ya sabemos cuánto vale y para nosotros es el seno de t. Por eso al hacer la sustitución podemos decir que z es igual a 2 menos seno de t. Y ahora nosotros ya podemos escribir las ecuaciones paramétricas para la curva C. Recuerden que la curva C se refiere a esta que ustedes observan en la figura número 4, que serían sus ecuaciones paramétricas. Y ustedes podrían decir que x es igual al coseno de t, y es igual al seno de t, e incluso z es igual a 2 menos el seno de t, pues que comprende en un intervalo de 0 hasta 2pi. Por eso la ecuación vectorial sería en la dirección al eje o al vector unitario y sería el coseno de t, vector unitario j sería seno de t, y para el vector unitario k sería 2 menos el seno de t. Y de esa manera nosotros podemos encontrar la ecuación vectorial. También nosotros la llevamos como parametrización de la curva C. Entonces tengan ahí mucho cuidado si en el examen de la unidad número 3 les llegan a preguntar la parametrización de la curva C, pues ese sería el procedimiento que deberían de realizar. Bien, entonces las flechas de la figura 4 indican la dirección en la que C es trazada a medida que el parámetro t se incrementa. Si regresamos a la figura número 4, déjenme hacerlo un poquito más grande. Creo que podemos observar esta flecha. Esa flecha creo que tiene esta dirección, así. La punta va en esa dirección y aquí tenemos otra flecha que la punta va en esa dirección. Bien, entonces eso nos da a entender que el sentido tiene que ser este. El sentido es este. El trazo, aquí nos interesa el trazo que va teniendo pues esta función vectorial. Bien, bien, pues nos quedamos en esta parte. Continuamos el día miércoles. Mañana se preparan para su prueba.